Gloria a Dios. Vamos a buscar en la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 3, por favor, y permanecemos de pie para leer. Filipenses, capítulo 3. Mientras buscamos, traigo un saludo de sus hermanos desde Puerto Rico, donde siempre es verano, y de sus hermanos allí de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en general de la isla, y de San Juan, Puerto Rico, donde yo tengo el privilegio de servir junto a un equipo pastoral. Y saludos, por supuesto, si no lo digo me regañan luego, de mi esposa Sonia, que hubiera estado muy deseosa y muy contenta de estar con nosotros aquí. Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo esto, dice el apóstol Pablo, lo ha hecho a fin de conocerle, entiéndase, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esta es la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios, estamos en tu presencia, gozosos, Dios, de estar juntos, adorando tu nombre. Hemos venido por ti y para ti, Señor, y te agradecemos el privilegio de abrir nuestro corazón y nuestra boca para alabarte, para adorarte. Dios, y en este momento en que la adoración se convierte en sentarnos a escucharte, yo te pido, Dios, que esta palabra tuya, que es poderosa, llegue a nuestras vidas impulsada por tu Espíritu Santo. Señor, y yo que tengo la responsabilidad de llevarla, te pido para mí, Dios, la unción de tu Espíritu Santo. Que lo que se diga aquí traiga gloria a tu nombre y edificación a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Muchas gracias. Hay una historia no verídica, seguramente algo legendaria, de que cuando Jesús regresa al cielo luego de su ministerio en la tierra, muerte, resurrección, etc., los ángeles lo están esperando y le dicen al Señor: Señor, ¿qué tal te fue? Y Él dice, todo fue de acuerdo a lo planificado. Y le preguntan nuevamente, pero ¿a quiénes dejaste a cargo? Dice, a los 12 hombres que llamo discípulos o apóstoles. Y ellos dijeron, Señor, ¿cuál es tu plan B? Y el Señor les dijo, no hay plan B. Y eso es el recordatorio de que cuando Jesús dedica 3 años de su vida a esos 12 hombres, 11 de ellos quedan finalmente. Ese era el plan de Dios para cambiar, para transformar el mundo. 12 personas a los que Él llamó discípulos, a los que se le llamó apóstoles. Poco tiempo después de yo convertirme, hace muchos años, conocí al Señor, gracias a Dios, bastante joven, a los 17 años. Poco tiempo después de eso fue que comenzó en el mundo cristiano evangélico este interés por el discipulado. Y recuerdo muchas cosas hermosas de ese tiempo, muchas lecturas que me hicieron mucho bien, mucha enseñanza provechosa. Pero recuerdo algo que todavía hasta el día de hoy me sigue preocupando y es lo siguiente, que nosotros llegamos a hacer una distinción que podríamos llamar que es algo artificial entre un creyente y un discípulo. Es algo como lo que hemos hecho los cristianos con recibir a Cristo como Salvador, recibir a Cristo como Señor, como si fueran dos cosas diferentes. ¿Y cuál es mi problema con eso? Lo veremos a lo largo de la noche. Pero principalmente por esto. Primero, porque no es exactamente eso lo que enseña la Biblia. Y segundo, porque eso ha ayudado a que crezca una cepa o una manada o una generación de cristianos evangélicos que todavía no están seguros de quién es el amo de sus vidas. Jesucristo es el Señor. Y ese Señor es el que rige nuestras vidas y a Él debemos
servirle con todo el corazón. El término discípulo y discipulado, que es el que estamos considerando estos días, en los evangelios comienza, como ya he dicho, refiriéndose Jesús a esos 12 que llamó, que también fueron apóstoles. Y con muy pocas excepciones en los evangelios, como ya otras personas les contará, se dedica a esos 11 hombres. Cuando pasamos al libro de los Hechos, algo interesante sucede. Y es que aun cuando en los evangelios discípulos se consideraba o se usaba para la gran multitud, en algunas ocasiones, para aquellos que seguían a Cristo, no necesariamente comprometidos. Algunos de ellos, de hecho, se echaron atrás. Juan 6, cuando Jesús empezó a hablar aquellas palabras difíciles. Pero ya en Hechos está claro que los discípulos son creyentes. Se usa como un sinónimo. Y aunque el nombre cristianos que comienza en Antioquía, según nos dice el libro de los Hechos, ya se estaba aplicando a los creyentes, lo que más se menciona en Hechos al hablar de nosotros, los seguidores de Jesucristo, era discípulos. Así que la palabra, el concepto, sigue siendo tremendamente importante. Y por eso es que es sorprendente lo siguiente. Llegamos a las cartas apostólicas, no aparecen discípulos por ningún lado, no aparece el discipulado por ningún lado. Y podríamos precipitadamente llegar a la conclusión de que dejó de ser importante o de que ya no era lo que Dios estaba usando para cambiar el mundo como lo había hecho Jesús. Pero si llegamos a esa conclusión estamos tremendamente equivocados, porque lo mismo que Jesús enseñó en los evangelios sobre seguirle a Él, sobre lo bueno que es seguirle, también sobre lo costoso que es seguirle, continúa en el libro de los Hechos, lo vemos reflejado en la historia de la iglesia temprana y por supuesto en las cartas, aunque el lenguaje no es el mismo, la enseñanza es la misma, como estaremos viendo. ¿Por qué se dejó de usar? Bueno, hay teorías de los estudiosos. La que yo adopto, la que creo que es más sensata y sencilla, es la siguiente. El concepto del discipulado no lo inventó Jesús. Es un concepto que existía de una forma u otra en los seguidores de los rabinos, los estudiantes de los rabinos. Y aún en el mundo secular, el mundo pagano, había algo parecido con los filósofos. Gente que quería seguirles, aprender de ellos. Y lo interesante es esto, y es muy importante para nosotros entender por qué desaparece el término de las cartas apostólicas, es que la definición o la claridad con que se veía este ejercicio de ser discípulos estribaba en una persona a la que yo sigo, en la que reconozco autoridad, la considero mi maestro y estoy aprendiendo de él, oyéndolo y viéndolo. Y por eso era tan importante el estar acompañando al maestro. Los de ustedes que han tenido el privilegio de estudiar algo de los filósofos antiguos recordarán que ese era el caso de los filósofos y por supuesto era el caso de Jesús, era el caso de los rabinos, como vemos en Jerusalén con el famoso Gamaliel. De manera que cuando pasamos a las cartas apostólicas algo ha ocurrido. Y ya estos discípulos dejan de llamarse discípulos, aunque siguen siendo unas personas con unas características particulares y siguen siendo aquellos a través de los cuales el Señor Jesucristo insiste en cambiar el mundo, porque no hay un plan B. ¿Cuál es la razón? Pues que en esa definición de lo que es un maestro-discípulo, esa relación de discipulado que existía, repito, dentro y fuera del judaísmo y luego en el cristianismo, era esencial la presencia del maestro, la presencia física. Y una vez Jesús desaparece, por supuesto entre comillas, muerte, resurrección, ascensión, ya no hay maestro, físicamente hablando, humanamente hablando, ya no hay discípulos. Así que no se les llama ya discípulos porque ya no hay un maestro visible. Ahora bien, lo importante a partir de aquí es que, como he dicho ya, la idea del discipulado, los fundamentos de lo que es ser un discípulo de Jesucristo, tal y como lo vemos en los evangelios, lo vemos vivido en el libro de los Hechos, lo vemos para mí con más fuerza en las cartas apostólicas, particularmente en las cartas del apóstol Pablo. Y hay 3 conceptos relacionados al discipulado que, repito, están en los evangelios y que se enfatizan en las cartas, y de eso es que yo quiero hablar el resto del tiempo que tengo con ustedes. El primero de ellos es la imitación. El discípulo vivía no solamente aprendiendo, no solamente oyendo, quizás tomando notas, quizás memorizando. Los maestros de la antigüedad, Jesús no era la excepción, usaban historias, usaban frases pegajosas, aforismos que ayudaban a los alumnos a recordar.
Así que seguramente esos que estaban detrás del maestro, fuese Cristo, fuese otro, aprendían de él. Pero muy importante en el concepto del maestro discípulo es que el discípulo iba a aprender no solamente por lo que oía, sino por lo que veía. El discípulo aprendía de su maestro. Así que cuando Jesús desaparece, podríamos decir, no hay un maestro al que imitar, por eso desaparece el nombre de discípulos, ese es el planteamiento. Pero la imitación continúa. Y hay varios pasajes en el Evangelio, en las cartas, que nos recuerdan de eso. Quizás uno de los más conocidos, Gálatas 4:19, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia amada que estaba confundida con respecto a un punto esencial del Evangelio, que es Cristo y nada más que Cristo. No hace falta nada más para estar bien con Dios. Y él le dice, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que el apóstol Pablo estaba consciente que su ministerio, su función para con aquella iglesia, como lo fue con Timoteo, Tito y tantos otros, era la de que la imagen de Jesucristo fuese formada en esas personas. De manera que poco a poco, como debía ocurrir con los apóstoles que acompañaron a Jesús, se suponía que esos que estaban leyendo esas cartas apostólicas estaban creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Y hermanas amadas y hermanos amados, eso no ha cambiado. Parte de la esencia de lo que es ser un discípulo hoy es ser una persona que vive creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Sin eso, no somos discípulos. No estamos imitando al Maestro. En otro lugar donde el apóstol Pablo trae el punto, y es un pasaje bien interesante porque es este que se cita con tanta frecuencia, muchas veces mal citado, con respecto a que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que de acuerdo a su propósito son llamados. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, sino de lo que sigue. Dice, a los cuales llamó y también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Y allí está otra vez. Esta idea que puede sonarnos sorprendente, pero no debería serlo. Jesús ya lo había enseñado. En otros lugares otros apóstoles lo enseñan. Así como ustedes lo conocieron, sigan andando en él, siguiendo las pisadas del Maestro, etc. La idea sorprendente de que un ser humano, tú y yo, debemos tener como meta imitar una persona que existió hace 2000 años, que se llama Jesús de Nazaret, pero que no es una persona cualquiera. Es el Dios que se ha encarnado. Es el Dios que es también hombre. Y aunque nosotros, por supuesto, no podemos imitar su deidad, no somos dioses, ni llegaremos a ser dioses. Pero sí, como hombres y mujeres, podemos tomar a Cristo, la figura del Señor, lo que Él hizo, cómo vivió y cómo se relacionó con el Padre y cómo sirvió y cómo dio su vida. Eso es el modelo para nosotros crecer en nuestra vida cristiana. Hay algo que quiero mencionarles. Hace algunos años yo pasé por una crisis seria, lo que le llaman en inglés un burnout. Me quemé, casi tengo que dejar el ministerio. Mi iglesia me cuidó, me permitió abandonar el ministerio por unos meses. Y soy de ese 5% que logra regresar al ministerio luego de una experiencia como esa. Durante ese tiempo, una de las cosas que yo hice fue pasar por el Nuevo Testamento con esto en mente. Y les voy a explicar primero por qué lo hice. Lo hice porque estaba un poco cansado de tantas olas de doctrina que van pasando, y cuando esa va terminando llega otra nueva con lo último que Dios ha manifestado, con lo último que hay de la revelación divina, con lo último que hay en la iglesia. Y podemos hablar desde la adoración hasta la unción, desde la autoridad hasta la apostolicidad. Todos los años surge algo y yo decía, Señor, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de qué es lo que hay que enseñar? Y no es que yo tuviera dudas de lo que yo creo, es que yo quería volver a la palabra de Dios y ver qué es lo que se enfatiza aquí. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y fue interesantísimo. No les voy a compartir toda la experiencia. El resumen es este: que el tema que sin lugar a dudas y por mucho más se toca en los evangelios, en Hechos y en todas las cartas, no es la bendición de Dios,
con lo importante que pueda ser. No es la llenura del Espíritu, importantísimo como es. No son los dones del Espíritu, la adoración, la alabanza y mil otras cosas más que son importantes. ¿Saben qué era? El crecimiento espiritual, la maduración, o la que en este contexto podemos llamarle ser discípulos del Señor Jesucristo. La Biblia está llena de llamados a crecer, de llamados a madurar, a parecernos a Cristo, a crecer en la fe. Y esto no debe terminar, y esto debe continuar, y esto debe ser parte de la pasión de nuestra vida. Así que el primer factor, el primer elemento que debe estar siempre presente en la vida del cristiano, de acuerdo al concepto bíblico de lo que es un discípulo, es la imitación. Debemos cada vez más parecernos al Señor Jesucristo. A algunos eso les suena como misión imposible. Y es misión imposible. Si dependiera de ti y de mí, no tendríamos oportunidad ni de acercarnos, a parecernos, a asemejarnos ni de lejos al Señor Jesucristo. Pero la Biblia enseña que cuando el Señor asciende a los cielos, asciende con la promesa de que va a enviar al Espíritu de Dios, que los discípulos no quedan solos y que ese Espíritu de Dios se convierte en la fuerza, en el motor, en el impulso de la iglesia y del cristiano. Así que ir creciendo a la semejanza de Jesucristo se va haciendo posible, porque Dios está dentro de nosotros. Y según nosotros vamos cediendo el control de nuestra vida a Jesús por su Espíritu Santo, aún los más duros de nosotros somos transformados a la imagen del Señor. Uno les damos más trabajo al Señor que otros, ¿no es cierto? Algunos de ustedes tienen cara de que el Señor no pasa casi trabajo con ustedes. Pero conmigo y con algunos más, probablemente con casi todos nosotros los pastores, el Señor sí pasa mucho trabajo. Pero lo está haciendo, lo está logrando, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Imitación es lo primero. Parecernos a Cristo. Número 2, devoción. Amar a Cristo. La relación de Jesús con los discípulos en los evangelios, ustedes la conocen. Cuando llegamos a las cartas apostólicas, hay una, yo no sé si llamarle transformación, pero hay un cambio. Obviamente el Señor no está físicamente, está el Espíritu de Dios, está la experiencia personal. Y en Pablo, que es la persona que quizás más nos ocupa en la noche de hoy, la visión de Pablo de este concepto del discipulado, nosotros vemos algo extraordinario. Por supuesto, no es solo de él. Dios lo ha inspirado a él, Dios ha inspirado a otros. Y tiene que ver con una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento. Y es lo importante de amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando se pregunta en los evangelios cuál es el principal mandamiento, ¿qué es lo que se contesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso lo sabe hasta el escriba, eso lo saben los judíos, eso lo enseña Jesús. Porque se supone que la pasión del discípulo no es una causa, no es una religión, no es un programa, es una persona, Jesucristo el Hijo de Dios. Y si algo quizás nos falta en el discipulado moderno, hermanos y hermanas, es enamorarnos del Señor Jesucristo. Amarlo con todo el corazón. Al final de la carta a los Efesios, creo que el apóstol Pablo dice algo como esto: que la bendición de Dios sea sobre todos aquellos que aman a Jesucristo con un amor. ¿Alguien recuerda la palabra? Inalterable. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos de nosotros no quieren ser amados así? No queremos ser amados así. Amor inalterable. Y otro verso, en este caso en el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, verso 8, si no me falla la memoria, habla de que a Él, aunque no lo vemos, lo amamos y nos regocijamos con gozo inefable. Hay pocas cosas que puedan ayudar al creyente a superar las crisis de la vida cristiana que todos tenemos, más que el amor a nuestro Señor. Muchos de ustedes tienen cara de enamorados, así que van a entender lo que yo voy a decir ahora.
Cuando uno se enamora de verdad, hay este elemento casi de obsesión, ¿no? De que la mente no quiere pensar en otra cosa, especialmente cuando la relación comienza, ¿no? Las mujeres se quejan de nosotros los hombres, que según va pasando el tiempo perdemos algo de esa intensidad, ¿no? Esta esposa está hablándole al pastor frente al esposo y dice, es que él no me dice que me quiere. Y él le dice, mujer, me casé contigo hace 25 años. Aquella noche te dije que te quiere y yo soy un hombre de mi palabra. Yo no tengo por qué estarte repitiéndolo. El amar y el ser amado es una fuerza grande. Y pocas cosas, repito, pueden sostenernos en los momentos de noches oscuras del alma. Como que ese amor por el Señor Jesucristo, ahora no estamos hablando de su amor para nosotros, que es innegable, inquebrantable. Estamos hablando de nuestro amor a Él. Vivir enamorados de Jesucristo. Que Él sea de verdad la pasión de nuestra vida. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro cuando Jesús dice aquellas palabras fuertes y empiezan a irse los discípulos? Jesús les dice, ustedes quieren irse también. Y Pedro, que no todas las cosas que hacía estaban mal, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. En esas palabras hay más que contenido, hay pasión. Y por supuesto, en aquella noche, triste por un lado para Pedro, maravillosa por otro, en que al lado del lago, Jesús le está preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Recuerdan esa escena? 3 veces. No era porque Jesús no supiera, era para que Pedro supiera y se reafirmara en lo que puede sostener a un creyente desde el momento en que conoce a Jesucristo hasta el momento que nos encontramos con Él. Nuestro amor por Él, pero un amor apasionado. No un cariñito, no un amor pasajero, un amor intenso. El tercer elemento, el primero es la imitación, el segundo la devoción y el tercero al que paso rápidamente porque van a ver que está muy ligado al segundo, al de la devoción. Y es aquí donde me quiero detener, la instrucción. No solo es parecernos a Cristo, no solo es amar a Cristo, es también conocer a Cristo. Por favor, escúchenme bien esto que voy a decir ahora. No es que sea profundo, no es que sea difícil, pero a algunas personas le cuesta entender lo que yo voy a decir ahora, por razones que van más allá de mi capacidad de comprensión. En el Evangelio la mente es importante. Cuando el Señor dijo que le amáramos, dijo que le amáramos con todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Así que la mente es importante para nosotros. Y hay siempre, ¿no?, lugares, sectores de la iglesia cristiana donde aprender de Dios, aprender de la Biblia, incluso ir a un instituto, seminario, universidad, prepararse para servir mejor al Señor, es casi como si fuera un pecado porque estamos menospreciando la dirección del Espíritu Santo. No, Señor, eso no es lo que enseña la Biblia. Y por si acaso estamos pensando en aquel verso, ¿no?, también citado fuera de contexto. La letra mata, el Espíritu vivifica. Algunos dicen, ahí está, no estudies. La mente es importante. Y es tan importante como para que Dios no solamente lo pone ahí como un recordatorio en ese primer mandamiento, sino como para que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu en sus cartas, lo recuerda una y otra vez. Es interesante, hay 3 cartas que Pablo escribe probablemente muy cerca una de la otra, desde Roma, está preso, Efesios, Filipenses y Colosenses. Y estas 3 cartas tienen unos elementos en común, particularmente Filipenses y Colosenses, y Efesios también. Pero es al inicio de esta carta donde, sea en una oración o en una exhortación, el apóstol Pablo está diciendo unas cosas que para mí son maravillosas. Si nosotros queremos parecernos más a Cristo, criterio número 1. Si nosotros queremos amar más a Cristo, criterio número 2, tenemos que conocer más a Cristo. Y no hay una forma, una manera que supere en conocer a Cristo que el zambullirnos en su palabra. Este Dios nuestro, que es el único Dios verdadero, comparado con los dioses de las deidades de todo el mundo, y por favor nunca permitan que nadie le diga todas las religiones son iguales, porque eso, perdonen,
es ignorancia. El Dios de la fe cristiana es el Dios más raro que puede haber en las religiones del mundo. Rarísimo. Porque a pesar de ser grande, creador, trascendente, santo y todas esas cosas maravillosas, la Biblia enseña que Él insiste en buscarnos. Porque quiere ser conocido de nosotros. Y si usted quiere extasiarse en unos versos hermosos, vaya al libro de Oseas, donde en la vida de este hombre, encarnado en su vida y en su situación matrimonial y familiar, está reflejado con intensidad el amor de Dios. Usted va a oír palabras dulces de Dios, de cómo Él anhela, en este caso con Israel, ser amado como antes. Y en una ocasión le dice, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Este Dios nuestro es un Dios que no solo nos busca, es un Dios que desea ser conocido, es un Dios que quiere conocernos, pero quiere ser conocido. Y alguien dirá, ¿no hay algo raro ahí? No, no hay nada raro. Se nos olvida a veces, lo decimos, pero quizás no lo computamos acá en el RAM, lo dejamos en el disco duro. Dios es personal. Que esa es otra de las características que lo distingue de cómo las religiones presentan a Dios. Él es personal. Y es personal significa que es persona. No tiene cuerpo como nosotros, pero es una persona, sentimientos, voluntad, emociones, pensamiento. Y en esa relación que Él quiere establecer con nosotros, Él quiere no solo amarnos, sino ser amado. No solamente conocernos, sino ser conocido. Ojo, no porque Él necesite ser amado, no porque Él ha estado solito en el universo bendito y ahora a nosotros nos toca. Dios nunca ha estado solo, a maravilla de la doctrina de la Trinidad. Dios nunca ha estado solo. Pero ama a estas criaturas que ha creado. Quiere comunión con nosotros, quiere conocernos, pero quiere que nosotros le conozcamos. Y aquí está el kit de la cuestión. Quiere que lo conozcamos, por supuesto, para su gloria, pero quiere que le conozcamos porque solamente conociendo a Dios, solamente teniendo una relación estrecha con Dios, nosotros vamos a ser verdaderamente felices. Fuimos creados para eso, hermanos y hermanas. Desde el principio, Dios nos crea para Él, para estar con Él. Y cuando no estamos con Él nos falta algo. Creo que fue San Agustín que decía, tú nos creaste para ti, nuestra alma no descansará hasta que descanse en ti. Necesitamos conocer a Dios porque solamente conociéndole podemos amarle. Porque es imposible conocer a Dios y no amarle. Y es imposible amar a Dios sin conocerle. Y ahí es donde la palabra de Dios entra. No porque sea parte de un programa de discipulado, mis hermanos y hermanas, sino porque es la voluntad expresa de Dios para tu vida. Que tú le conozcas. Nuestro Dios es un Dios que se ha mostrado, se ha revelado. El apóstol Pablo nos enseña, se reveló en esta maravillosa creación, pero esa creación está limitada en lo que nos puede decir de Dios. Su eterno poder y deidad, dice el apóstol en Romanos capítulo 1. Hay cosas maravillosas que nosotros podemos deducir de ese creador, pero hay tanto que no podríamos saber si no tuviéramos la Escritura y si no tuviéramos a Jesús. Porque Dios quiere ser conocido y por eso se da a conocer. Y las Escrituras son eso, son la expresión de la revelación divina, la manifestación del Dios que quiere ser conocido en lenguaje que tú y yo podamos entender, aunque hay unas cosas que son difíciles, para que nos acerquemos a Él, para que le conozcamos a Él. El verdadero discípulo, la verdadera discípulo del Señor Jesucristo, no solamente vive creciendo en semejanza al Señor Jesucristo. No solamente vive amando apasionadamente al Señor Jesucristo. Eso es posible porque vive conociendo cada vez más a su Maestro. Y eso solamente se logra a través de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1. Verso 15. Por esta causa también yo, dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí va, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estaba pidiendo por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Pablo sabe. Dicho, él nos lleva una ventaja tremenda, ¿no? Un erudito de las Escrituras hebreas, una entrevista privada con el Señor Jesucristo, y hay quien dice que una escuelita en Arabia que le duró 3 años. Dios lo usa. Él ama al Señor. Él es amado por Dios. Él conoce a Dios. Él quiere que sus discípulos conozcan al Señor. Como veremos más adelante, Él quiere conocerle aún más todavía. Pero eso viene un poco más adelante. Eso es Efesios. Vamos a Colosenses. Capítulo 1, verso 9. Orando nuevamente por esta congregación en Colosas. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de su nombre. No hay tiempo para entrar en este pasaje en detalle, pero esto es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos está diciendo. Él en esta oración lo que quiere es que Dios ayude a estos hermanos a conocer mejor a Dios, a crecer en ciencia y en conocimiento. Hay una palabra clave ahí, pero lo explicaremos un poco más adelante en el pasaje de Filipenses. La palabra ciencia, epignosis, ya hablaremos de ella un poco más adelante. Para que aprobéis lo mejor, discernimiento. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que conocer mejor a Dios, ustedes tienen que conocer mejor las cosas de Dios. La única manera de conocerles es que ustedes crezcan en conocimiento. El conocimiento no es malo. El conocimiento de Dios es bueno. Y no hay forma de crecer en la fe cristiana que no sea a través de un conocimiento creciente de Dios, a través de lo que Él nos ha revelado en las Escrituras. Hay 2 cosas que un cristiano jamás, quizás 3, los pastores me van a pedir que yo diga la tercera también, que un cristiano jamás debe dejar de hacer. Orar. Los pastores quieren que yo diga, y tienen razón, congregarse. Pero tercero, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que Él nos dejó para que nosotros pudiéramos conocerle. Es solamente conociéndole que podemos intimar con Él, que podemos tener pasión con Él, que podemos dar fruto para Él, que podemos parecernos más a Jesús. El estudio de la Biblia no es un capricho de la iglesia cristiana, particularmente de la iglesia cristiana evangélica. Hermanos y hermanas, es que sabemos que ahí está el fundamento de tu vida. Y que es necesario que tú te metas en esta palabra y aprendas de Dios, del Dios que te amó, del Dios que envió a Cristo, del Dios creador. Hay tanto que conocer aquí de Dios que nunca se acaba. Nunca uno termina de aprender. Vamos ahora a Filipenses, capítulo 1. Que de hecho yo creo que es el pasaje que leí ahorita en lugar de Colosenses, ¿verdad? No me lo dijo nadie. Así que les voy a leer ahora Colosenses, ¿está bien? Y luego volvemos a Filipenses. El de Colosenses, como van a ver, se parece mucho al de Filipenses. Ya les dije, hay mucho paralelismo entre estas cartas, a Efesios, Filipenses, Colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, Filipenses 1, 9 al 11, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, etc. Antes de pasar al último pasaje, que es por donde comenzamos esta noche, yo creo que hay algo importante que nosotros quizás enfatizar en este momento. Y lo digo como alguien que ha seguido a Cristo ya por más de 40 años, como alguien que comenzó jovencito y como alguien que ha sufrido muchas caídas y derrotas y confusiones a lo largo de su vida cristiana, como yo creo que la mayoría de nosotros. Y es lo siguiente: Dios tiene una forma de cambiarte. Por supuesto está el Espíritu de Dios, por supuesto. La persona de Dios viviendo de nosotros está obrando como en los dedos del alfarero, ¿no? de la ilustración que nos hace Jeremías allá en el capítulo 18, creo. Nos va formando, sin duda. Y mientras más control nosotros cedemos de nuestra vida, más el Espíritu hace en nosotros. Pero la Biblia deja claramente establecido que en este plan de Dios, la forma que Dios tiene para irnos transformando, para producir en nosotros cada vez un mejor fruto, es conociéndole
mejor, conociéndole más, conociendo más de la Biblia. No hay nada que tú puedas hacer que enriquezca tu vida cristiana para dar fruto, para crecer, para amar al Señor, para parecerte más a Cristo, que es la palabra de Dios. Conocer a Dios a través de lo que Él nos ha dicho de sí mismo. Y a veces nosotros los cristianos, y lo estoy diciendo por mí, en mis años formativos, primero el desespero, ¿no? Porque el crecimiento cristiano suele no ser muy rápido. ¿Está bien? Alguien dijo que los hierbajos crecen de un día para otro, pero que un abeto, un cedro le tarda años en crecer. Pero el desespero. Y por otro lado, como el proceso es lento, a veces es difícil ver el efecto que está teniendo esta palabra en nuestra vida. Pero aquí lo que tenemos que hacer es creerle al Señor. Lo que Él ha dicho y lo que sabemos por la experiencia de cristianos y cristianas a lo largo de 20 siglos de historia. Conocer, estudiar la palabra de Dios nos ayuda a conocer mejor a Dios, nos ayuda a dar fruto, nos ayuda a amar a Dios más, nos ayuda a parecernos más a Jesucristo. La palabra de Dios es la clave. Aprender de la Biblia, estudiarla, memorizarla, meditarla, meterte en ella, rumiarla, enseñarla, que es quizás la mejor manera de aprender, enseñándole a otros. Que esta palabra vaya llenando nuestro corazón y nuestra mente. Y recuerden nosotros esta definición o separación que a veces nosotros hacemos, ¿no? Entre estas tres partes de la naturaleza humana, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros pensamos que son como departamentos separados uno del otro. Eso es un todo. Y lo que ocurre en uno afecta en el otro. Y cuando nosotros llenamos nuestra mente del conocimiento de Dios y de las cosas de Dios, eso repercute en toda nuestra vida. Repercute en nuestra vida mental, en nuestra vida emocional, hasta en nuestra vida física. Así de importante es la palabra de Dios. Conocer mejor a Cristo. Y ahora sí, Filipenses capítulo 3, donde comenzamos esta noche. Filipenses capítulo 3. Creo que son 15 minutos que tengo, pastor. Hasta las 9 me dijiste, hasta las 12 de la noche, no me acuerdo bien. No, más vale que diga las 9 porque si no yo creo que te linchan. Hasta las 9. Muy bien. Yo me va a tomar menos tiempo de eso, espero terminar. Pero es que lo que viene ahora me apasiona profundamente. El que está escribiendo esto, que es el apóstol Pablo, por supuesto está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, pero está hablando de su corazón también. Y está hablando quizás como pocas veces, permitiéndonos ver el interior de su corazón, lo que hay adentro de este hombre de Dios. Y por supuesto que él conoce a Cristo, esto es importante decirlo ahora por lo que vamos a volver a leer. Por supuesto que él lleva caminando con Cristo. Cuando escribe esto lleva ya como 25 años sirviendo a Cristo. Y en esos 25 años ustedes saben que el chiquitín ese había recorrido el mundo. Había plantado la iglesia en Europa, había plantado la iglesia en lo que soy Turquía. Parece que no se cansaba, no había avión, no había carro, pero él fue a todos sitios, en naufragios, castigos. Un hombre especial, y digo chiquito porque la única descripción física que tenemos de él no es muy agradable. Es del Evangelio de Tecla, no lo busquen en la Biblia porque no está. No hay teclas en la Biblia. Es un evangelio apócrifo y es la única descripción que tenemos de él. Y dice que era chiquito, calvo, no sé cómo le llaman aquí, sambo dicen en mi país, problemas de los pies, y que no se parecía a Ricky Martin, a Chayanne, nada de eso. Y ese era parte de sus problemas con los corintios, ¿no? Ellos esperaban un apóstol tipo Apolo, no un vozarrón, etcétera. No, el chiquitín era como era y así lo usó Dios. Bueno, dicho eso, leo otra vez, verso 7 de Filipenses 3. Por favor, sigan conmigo este verso. Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere que tú seas un discípulo, Dios quiere que tú seas una discípula. Hermano, hermana, no hay otra forma de servir a Cristo y vivir bien la vida cristiana. No hay manera. Si pruebas de lejos, no funciona. Si pruebas con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, tampoco funciona. Es Cristo como el Señor de tu vida. No solo tu amigo, no solo tu Salvador. Vuelvo, 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esa frase me encanta. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, etc. Los psicólogos nos dicen que hay una fuerza interior, motivación es la palabra que usan para describir lo que es la raíz o el origen de toda conducta humana. Toda conducta es motivada, nos dicen los psicólogos, y hace sentido. Y cuando nosotros pensamos en los héroes de la Biblia y buscamos qué es lo que les mueve a esta gente a hacer cosas tan grandes y maravillosas que hicieron, pues uno puede examinar personajes y determinar qué tal o cual cosa. Pero cuando llegamos a donde Pablo, la tendencia que nosotros tenemos es de decir que lo que mueve a Pablo es la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y por supuesto que eso le apasionaba. Por supuesto que vivía para eso. Ya viejo, escribe a los romanos diciéndole voy para allá y voy para que me paguen el pasaje a España. Y por eso escribe la carta a los romanos. Y según los españoles, él llegó a España. ¿Bien? Y llevó el mensaje. Y él dice, desde tal sitio hasta Ilírico, yo todo lo he llenado con el Evangelio. Esa era una pasión de su corazón, pero no era la gran pasión de su vida. La gran pasión de la vida del apóstol Pablo no era una tarea, no era una misión, era una persona, era el Señor Jesucristo. Y aún después de 25 años de servirle, esto es lo que anhela su corazón. Verso 9. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Marca en tu mente esa frase, a fin de conocerle. El pensamiento, por supuesto, viene desde el verso 1. Y no es que concluye aquí, continúa, pero este es el clímax. Esto es lo que el apóstol Pablo desea. Por esto ha hecho cosas que quizás nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. Él las hizo y consiguió su objetivo, a fin de conocerle. Pero aún en la ancianidad, habiendo plantado iglesias por todo el mundo conocido, por todo el imperio romano, habiendo vivido y sufrido lo que hizo por Cristo, dice, la pasión de mi vida es conocer mejor a Cristo, conocerle más, conocerle mejor. A mí Señor, como dice. Y yo creo que aquí está la clave de todo esto, de esa devoción de la que hablamos, que nos mantiene cerca del Señor, que ayuda a que seamos formados a su imagen, que depende en buena medida de conocerle a través de su palabra, pero que puede inflamar el resto de nuestra vida cristiana. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto nos apasiona a Dios? Es la gran pregunta que yo tengo para ti hoy. Porque si eres un discípulo de Jesucristo, si eres una discípulo de Jesucristo, lo que espera Dios de ti es que tú le ames con pasión, con todo el corazón, que estés enamorado, enamorada de Jesucristo. Chicos, yo sé que suena raro decir yo amo a otro hombre, pero tranquilos, es Jesús de Nazaret. Nadie se va a confundir. Vivir apasionados por el Señor Jesús, Jesucristo. Que Él sea la pasión de nuestro corazón. Que como Pablo uno diga, wow, esto es lo que yo quiero, Señor. Esta es la meta de mi vida, conocerte más, conocerte mejor. Esa es la clave, si es que hay una clave en lo que es ser un discípulo o una discípula del Señor Jesucristo. Amar a Cristo con pasión, crecer a la imagen del Señor, conocerle mejor a través de su palabra. Y las tres cosas van unidas. Lo que nos lleva a preguntarnos, y con esto ya casi concluyo, ¿qué es lo que puede faltarnos a nosotros como discípulos del Señor Jesucristo? Y aquí pues necesito contarles algo de mi experiencia, no sé si lo conté la otra vez que estuve con ustedes hace unos años, vale la pena repetirlo me parece, porque lo que Pablo está diciendo aquí es tan radical, porque el Evangelio es radical. O sea, el Señor Jesucristo nos dice, bueno, si tú quieres, cuando tengas ánimo, cuando estés de ganas, pues sígueme. Pero cuando no, tranquilo. Jesús habló claro, el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no ama a padre, el que ama a padre o a madre más que a mí, no puede ser mi discípulo. Eso es radical, verdaderamente radical. Así que esto que está aquí es radical. Y quiero que sepan que lo estoy diciendo con cierta autoridad de la experiencia. ¿Está bien? Una vez hablando de un tema parecido, creo que era de Mateo 16, el llamado de Jesús, después del culto, una persona vino a preguntarle al pastor que me había invitado
porque la predicación iba en torno a lo que cuesta seguir a Jesucristo, le pregunta al pastor, ¿y este qué hizo? ¿No? O sea, él ha vivido lo que ha predicado. Claro, y lo que cuento ahora, que lo voy a contar muy brevemente, no es porque tiene que ser la experiencia de todo el mundo, pero es la ilustración de que, primero, tengo la autoridad para decir lo que la Biblia dice, lo que he vivido, radical como es mi desafío a tu vida. Porque es el desafío del Señor Jesucristo, aunque a veces no lo hayamos entendido. Es radical. El apóstol Pablo dice, yo todo lo he perdido por ganar a Cristo. El apóstol Pablo dice, cuántas cosas eran para mi ganancia. Y el lenguaje aquí es un lenguaje comercial, débitos y créditos. Ese es el lenguaje que el apóstol Pablo está usando. Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. Ahora no son las cosas, ahora son todas las cosas. Las tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento. Conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Las cosas, mucho. Todos, radical. Lo he perdido todo. Y más aún lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. En una etapa de mi vida cristiana, no me acuerdo cuántos años tenía de seguir al Señor, varios años, comprometido con el Evangelio, trabajando todo lo que podía. En aquel entonces estudiaba medicina, yo estudié medicina, no me pidan recetas, hace 30 años que no practico la medicina. Soy un médico peligroso en este momento. Pero en ese momento, casado ya, estudiando en la Facultad de Medicina, mi esposa estudiando en la universidad, estoy orando en un cuartito pequeñito que teníamos y le estoy diciendo esto al Señor. Le estoy diciendo, Señor, tú sabes que yo soy tuyo. Y me pasó algo que nunca me ha ocurrido, ni antes ni después. Yo oí una voz. Y uno diría, ¿qué te dijo el Señor? Que te ama, que te busca. El Señor lo que me dijo fue, mentira. La voz fue tan real que yo paré de orar y yo miré. Seguí orando y repetí las mismas palabras. Señor, tú sabes que puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Yo soy tuyo. Segunda vez, mentira. No hay nadie. Insisto, como Pablo, ¿no? La guió 3 veces. Señor, tú sabes que... Y volvió otra vez. Y dale con el Señor que yo estoy diciendo una mentira. Y paró de orar. O paró de decir lo que estaba diciendo, que quizás ni orando estaba. Y le digo a Dios, Señor, ¿qué pasa? Y el Espíritu de Dios comenzó a... No fue voz audible. Ustedes saben que el Señor muchas veces se mete por dentro y habla a nuestro corazón. Nosotros estamos seguros de que es Él. Y empezó a mostrarme cómo, con todo lo que yo amaba al Señor, o creía amarlo, yo tenía mi vida completamente planificada, trazada, tenía mis planes, desarrollo profesional, médico, especialidad, etc. Todo para servir al Señor. Donde quiera que estaba, predicamos a Cristo. En la facultad comenzamos un grupo cristiano. Todos los domingos en mi iglesia servíamos al Señor, hacíamos evangelismo, hacíamos todo. Pero Dios me dice, mentira, tú no eres mío. Porque para ser mío, y esto es una ilustración que yo hago, no las palabras de Dios, tú me tienes que entregar un cheque, un talón, un cheque o talón, como dicen aquí, cheque. Un cheque firmado a nombre mío, pero no pongas la cantidad. ¿Qué tal si un amigo te pide una cosa así? Dame un cheque, ponlo a mi nombre, fírmalo, pero deja la cantidad que de eso me encargo yo. O como si Dios estuviera diciendo, mira, yo voy a hacer un contrato contigo, pero lo que yo quiero que me des es un papel en blanco firmado por ti aparte, pon la fecha, y lo demás lo lleno yo. De eso se trata. De si yo amo al Señor lo suficiente como para que yo sea todo de Él. Si yo puedo conocer a Cristo más y más, es porque yo he cedido de mí más y más. O como dice el apóstol Pablo aquí, he perdido más y más. No porque a Dios le complazca mi pérdida, sino porque Él sabe que mi pérdida es mi ganancia en Cristo. No es un tonto, dijo Jim Elliot, aquel misionero que murió allí entre los Aucas hace ya 50 años, creo, 60. No es un tonto quien pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.
La invitación de Cristo siempre fue clara. Somos nosotros los hombres los que la hemos cambiado. Él nunca dijo, ven, comienza a caminar conmigo y vas decidiendo sobre el camino, cuán profundo quieres llegar. No. Señor, desde el principio te lo puso bien claro, nos lo pone bien claro. El que quiere venir en pos de mí, estas son las reglas. ¿Tú quieres ser un discípulo de Cristo? Tírate completamente a las manos del Señor. No tengas reservas. No le escondas nada. No saques nada de su dominio. Tú dirás, entonces todos los que son cristianos y que Dios quiere usar, pues entonces Dios le va a pedir que dejen la esposa, los hijos, la casa. No es eso. Cuando el Señor Jesús dice, y ahora termino con eso de que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, no es que nosotros vengamos y traigamos nuestras cuentas de hipoteca, nuestras cuentas de banco al tesorero de esta iglesia, estaría feliz, supongo, y que se las traigamos en el plato de la ofrenda. Aquí está todo lo que yo tengo. De eso no se trata. Lo que Jesús está diciendo es que tenemos que tratar eso y cualquier cosa, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, mis padres, mi carrera, mi profesión, mis posesiones, como si no fueran mías, como si fueran de Él. Porque yo soy de Él, absoluta y totalmente. Hermanos y hermanas, y eso es un discípulo, según las cartas de Pablo. Una persona que está pareciéndose más a Jesús, amándole más y creciendo en el conocimiento o conociendo más y más al Señor Jesucristo. Oremos. Señor, presentamos delante de ti nuestro corazón. Hemos recibido tu palabra, hemos oído. Y Señor, yo quiero pedirte ahora, como lo que pedimos al principio, que esta palabra no sea simplemente un discurso, sino que haya sido tu palabra impulsada por tu Espíritu.